Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Hace poco hablaba yo con un médico, no en el programa, que me lo encontré en algún lugar de Caracas, y él se me acercó para plantearme lo que él consideraba lo que está ocurriendo en muchos hospitales. Es decir, no existen insumos, no existen instrumentos, las máquinas de resonancia están dañadas. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo pueden ustedes trabajar en eso? Bueno, trabajamos como pueda. Y comento esto porque esa es una situación bien delicada. Yo creo que si en algo debe poner atención el gobierno, el Estado o quien corresponda a esto, es a la salud de los venezolanos y a la forma de atender esa salud. He invitado a Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Venezuela. Ella debe saber qué está pasando con más precisión que yo. Ay, bueno, el tema salud, los que trabajamos en este sector tan susceptible, en los últimos meses en Venezuela se ha convertido en un vía crucis. De verdad que nosotros, y ahí reivindico lo que usted dice, aquí hay un responsable de garantizar al venezolano el derecho a la vida de la salud. Y lo dice nuestra Carta Magna, lo dice nuestro artículo 83-84, cuando enfáticamente dice, el Estado garantizará. Y lamentablemente, hoy por hoy tengo que decir, una enfermera de 33 años de servicio, que estoy viendo la peor crisis humanitaria en el sector salud, creo que desde la época republicana. Hoy vemos cómo enfermedades que han sido erradicadas desde hace más de 70 años, caso malaria, hoy vemos cómo está haciendo estragos en nuestra población, cómo está la tuberculosis en una situación gravísima, cómo tenemos una carencia de medicamentos, de insumos, donde las buenas prácticas de los profesionales de la salud se tienen que soslayar, como por ejemplo, cuando a mi enfermera me ordenan que debo cumplir un tratamiento con una misma inyectadora durante 48 horas, cuando todos sabemos que son material que no debe ser reutilizable, que es un material que de hacerse esas prácticas indebidas pudiéramos generar infecciones intrahospitalarias asociadas a la atención sanitaria. Y eso lo tenemos que hacer en este momento, porque a veces decimos tenemos que administrar el medicamento, no tenemos insumos. Y yo como venezolana, como ciudadana venezolana, como licenciada en enfermería, tengo que hacerle un llamado al gobierno nacional. Señor presidente Maduro, señor ministro de Salud, la salud es un derecho fundamental. ¿Qué está pasando? Que en este momento vemos cómo hay una lucha tribal del sector político en Venezuela para mantenerse en el poder, pero estamos olvidando algo que es importante, que es la salud del pueblo venezolano. Ya es hora que el gobierno entienda que llegó el momento de que hay que aperturar el canal humanitario. Tenemos hospitales, señor Nicolás Maduro, que no tienen insumos, no tenemos inyectadoras, no tenemos equipo de tomógrafo. En este momento, cuando usted hace un anuncio de un aumento salarial, nosotros temblamos, los venezolanos y los trabajadores, porque un medicamento en este país cuesta más que lo que se estableció como salario mínimo, incluyendo el bono. Si no le aumentan, costará más, ¿no? Sí, pero es que aquí en este momento yo creo que no es aumentar, aquí tenemos es que los venezolanos tenemos que asumir responsabilidades. ¿El aumento no te resuelve el problema? No, me lo incrementa, porque cada vez, y eso tengo que decirlo responsablemente como trabajadora venezolana, cada vez que el señor presidente hace un anuncio de incremento salarial, yo tiemblo, señor Maduro. Y yo tiemblo porque el espiral inflacionario es tan elevado que todavía no he percibido el famoso incremento salarial a partir del 1 de noviembre, y hoy no tengo capacidad para comprar un kilo de azúcar en 50.000 bolívares. ¿Tú no has recibido el aumento? No, porque él lo dijo que era a partir del 1 de noviembre, pero resulta ser que nosotros no hemos... ¿Quién es el responsable de que le paguen a usted o no le paguen? El Ministerio del Poder Popular para la Salud. Entonces, yo más que aumento salarial... Ustedes no se lo han planteado al ministro, denme mis reales, por lo menos. Lo que pasa es que el señor ministro de Salud parece que él le hace
Él tiene una devoción a su cuerpo, porque él lo que tiene es un gimnasio muy hermoso en el Ministerio del Poder Popular para la Salud, mientras que los hospitales estamos en los peores, ni siquiera un hospital de guerra. Nuestros hospitales hoy están, que solamente la mística de los que en un momento decidimos trabajar en salud está allí, porque debo reivindicar los mejores médicos, las mejores enfermeras, los mejores bioanalistas, todo el personal de salud somos los venezolanos. Y de hecho somos tan cotizados que el movimiento migratorio es tan importante que nos están arrebatando a nuestros muchachos de las manos. ¿Hay muchas enfermeras o enfermeros que se han ido del país? Muchísimo. En este año, desde el Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, hemos firmado más de 800 documentos de registro de ejercicio profesional para ejercer en el exterior de enfermeras que se han ido y enfermeros a Chile, a Ecuador, a Perú, a España. Hemos enviado enfermeras a China. ¿Cuántos se han ido? Más de 800 este año. ¿A China también? Sí, sí, Alemania, somos cotizados. O sea, aquí los únicos que no valoran el trabajo de los profesionales de la salud es el gobierno venezolano, porque Canadá somos exclusivos, o sea, porque somos formados con ética. ¿Cómo los tratan en las clínicas privadas? Acá en Venezuela, Ajá. mira, yo creo que aquí ya no hay diferencia entre público y privado, porque lamentablemente pues esto es una situación de que los medicamentos y los insumos son importados, el problema del control cambiario, y esto ha generado que muchas ¿El sueldo clínicas... de ustedes en el sector privado es superior al del sector público? No, yo creo que estamos Vamos iguales. a un receso y hablamos en la próxima parte de tus ingresos. Estás viendo Regiones. Bueno, conversando con Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermería, y le preguntaba cuál es la diferencia entre el sector público y el sector privado en materia de salario. Y ella me decía, más o menos lo mismo. ¿Es cierto? Sí. Sí, yo creo... ¿Están convencidos de que eso es cierto o pagan más en el sector privado? No, tienen más prestaciones. Quizás en otro hora, cuando las clínicas podían tener unos mayores ingresos, unas mayores utilidades. Pero ahorita en este momento el venezolano promedio, para poder decir que estamos más o menos compensados, deberíamos tener un sueldo de 3, 4 millones de bolívares. Pero cuando nos estamos enfrentando a 450.000, ¿y qué incluye? Salario mínimo 177.000, nosotras las profesionales licenciadas que hemos hecho estudios universitarios, que tenemos niveles de doctorado, ganamos el sueldo básico 208.000 bolívares, que es lo que nos paga nuestro gobierno, con un 62%, que eso implica es el bono, el cestatique, que es algo grave que está pasando en Venezuela, es esa bonificación de los ingresos, porque no tiene incidencia salarial. Y al final del día, cuando yo tengo que jubilarme, cuando debería pasar al descanso del guerrero, con unas condiciones de vida después de haberle dedicado más de 40 años al servicio de la administración pública, paso a ser un indigente social, porque ese 62% que implicaba el cestatique me es retirado y quedo con una pensión 36.000 bolívares mensual, que por aquello que dice el artículo 80 constitucional, no puede haber algún venezolano que gane menos del salario mínimo. Entonces por esa bondad del artículo 80 de la Constitución, se me eleva mi pensión, que yo justifiqué después de 40 años de servicio, al servicio del Estado venezolano, y sobre todo con esta crisis que tenemos, tengo que pasar a percibir 177.000 bolívares, más el bono de guerra. Ana Rosario, antes existía una escuela de enfermería. ¿Eso dónde se aprende, dónde se enseña, dónde se gradúan las enfermeras en este momento? Yo reivindico el carácter profesional de la enfermera. Hay un presidente que en un momento dijo que la enfermera pegábamos curitas. Esos conceptos extraños. Las enfermeras nos formamos a nivel universitario en este momento en Venezuela, cursamos 5 años de estudio, salimos licenciadas en enfermería, nuestra máxima casa de estudio, nuestra gloriosa Universidad Central de Venezuela, de la cual yo soy egresada, la casa que vence la sombra, tenemos en la Escuela de Enfermería la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia, la UDO, tenemos tecnológicos que egresan técnicos superiores en enfermería, es decir,
La enfermera es un profesional y el enfermero, con el perdón de los colegas, es un profesional que genera cuidado, pero un cuidado científico dentro de un rigor científico, y por eso tenemos prácticas profesionales que están establecidos para darle una atención al paciente de calidad y segura, libre de riesgos previsibles, situación que en este momento en Venezuela no podemos practicar, porque si a mí la práctica me dice que debo usar guantes como una barrera de protección para evitar la contaminación del paciente, lamentablemente hoy en nuestros hospitales no disponemos de guantes, no disponemos de antibióticos, no disponemos de algunos instrumentos que se requieren para que las buenas prácticas profesionales cumplan el objetivo, que es dar una atención de calidad oportuna y segura, y con esto cumpliríamos lo que establece la Constitución: garantizarle al pueblo venezolano una atención de calidad. Te decía porque antes yo recuerdo mucho, por ejemplo en Valencia había una escuela de enfermería independiente que fue muy buena, ahí graduaron personas muy vinculadas a mí, incluso mi cuñada se graduó ahí y todavía ella ejerce, tiene 80 y pico de años, un poquito chuchumequita, pero todavía ejerce ella, ¿no? Y pone cura y trabaja. Claro. Y tiene el conocimiento que le otorgó esa escuela. No era universitaria en ese momento, ¿no? Sí, eso es bien importante. A mí me encantaría que en algún momento pudiéramos conversar de la historia de la enfermería venezolana. Nosotros nos iniciamos por 1930, cuando había una escasez de enfermeras, llegó la Fundación Kellogg's y se fundaron escuelas como la Francisco Antonio Rizquez, sí. La Escuela Nacional de Enfermeras, que funcionaba en Ciudad Universitaria. No éramos a nivel universitario, pero era un plan de estudio de 4 años donde salían enfermeras graduadas o enfermeras profesionales. Y tenemos muchísimas de estas, las que nos formaron a nosotros. Yo fui formada por enfermeras que fueron egresadas de la Escuela Nersa González del Estado Táchira, la Escuela Nacional de Enfermería que hubo. Había una acá en Caracas, que era la Francisco Antonio Rizquez, estaba la en el Estado Carabobo, había una en Mérida, había una en San Cristóbal, que es la Nersa González, y ahí salían profesionales de enfermería con mucho carácter. A lo mejor no tenían nivel de licenciaje en enfermería, pero fueron mujeres que hicieron frente a la malaria hace 70 años, que trabajaron de manera muy dura en los planes para erradicar la tuberculosis, para reducir la prevalencia del sarampión. Y son en este momento, creo que son ejemplos que tenemos que seguir. Antonia Fernández, una enfermera con mucha ética, Paulita Zanoja, que fue una puertorriqueña que vino, hizo de Venezuela su segunda patria, pero nos enseñó la escuela Paulita Zanoja de estudio, trabajo, que fue muy sonada acá en Caracas. Sí, nosotros, licenciados, tuvimos escuela. ¿Cuántas enfermeras quedan aquí en Venezuela que no se han ido? En este momento, el último censo que teníamos eran 110.000. Yo creo que con este gran flujo migratorio, sobre todo de la enfermera joven, la enfermera que quiere soñar, que ella necesita casarse, que necesita tener su casa, que necesita tener vida, calidad de vida, creo que nos estamos reduciendo en un número bastante importante, y que es preocupante, sobre todo para las enfermeras, que ya estamos saliendo, porque ya yo estoy esperando pues el descanso del guerrero para poderme dedicar a hacer otra cosa, seguir siendo enfermera, pero ya en condición de jubilada. Creo que es grave el futuro de nuestra profesión. Los jóvenes se nos están yendo porque Venezuela no tiene. También ustedes aumentan sus ingresos con trabajos particulares, ¿no? De pronto trabajan viendo un paciente en su casa. Sí, nosotros podemos hacer el ejercicio de atención a domicilio, y quiero reivindicar, el trabajo de la enfermera a domicilio no es doméstica. Es un profesional que va a brindar cuidados a un paciente en su domicilio. Correcto, me parece muy bien. Y hace bastante falta en algún momento dado, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias, Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermería. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.